Vamos a meternos ahora en un tema que es muy interesante, que tiene que ver con las conductas saludables, incluso en un contexto en el que diferentes organizaciones de médicos vienen alertando sobre el aumento de patologías, por ejemplo, los trastornos alimentarios, por ejemplo, el estrés, bueno, varias cuestiones ligadas a cómo nuestro organismo se fue deteriorando en esta pandemia. Para hablar de este tema, estamos ya conectados por Zoom con el doctor Marcelo Suárez, que es preventólogo de enfermedades, es especialista en medicina interna, también se especializó en medicina tradicional china, ha sido disertante en temáticas, por ejemplo, como la obesidad, sobregrasa y conductas saludables. Así que además también está presentando o ha escrito un libro que se llama No me enfermo más, un libro sencillo para gente complicada, así lo define. Así que le damos ya la bienvenida al doctor. ¿Cómo le va? Buen día. Hola Magdalena, buenos días, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias por su tiempo y por su contacto con Puntal AM. Y bueno, y como recién hablaba en la introducción, en medio de este contexto tan complicado también para nuestro organismo, para nuestra salud física, mental, espiritual, en principio lo que le quiero consultar, doctor, es qué es tener una conducta saludable. Bueno, vaya pregunta. ¿Tenés una hora para que te responda? No, en tweets, doctor, Eh, en tweets. las, co- las conductas saludables, ¿eh? Y digo, Ok. lo cargaba que Las cortito. conductas saludables, que es a través del método que yo desarrollo, tienen que ver con saber qué es lo imprescindible para vivir más y mejor. Así de sencillo. Y, Lo imprescindible para vivir más y mejor, y por eso yo escribo el libro que bien mencionaste, No me enfermo más, y desarrollé un método que es el método de las 6 conductas saludables o 6 llaves para vivir más y mejor. Y subrayo más y mejor porque no es solo más o no es solo mejor, sino ambas. Es importante llegar lejos lo más jóvenes posibles, lo que yo llamo ancianitud. doctor, ahora explíquenos cuál sería el método para poder vivir más y mejor. Las 6 conductas imprescindibles, o sea, lo que la célula necesita para desarrollar su mejor versión, es hidratarse bien, alimentarse bien, descansar, pensar positivamente, respirar conscientemente y ejercitarse. ¿Y eso es un método para hacer todos los días? Digamos, toda la persona tenemos. ¿Cómo hacemos para cumplir esas 6 rutinas o esas 6 consignas a diario? ¿Cómo lo incorporamos? Veo que tu risa es como nerviosa, como decir, pero este doctor, ¿qué dice? ¿Cómo hago para hacer? Se puede, quédate tranquila que se puede, Magdalena, yo me dedico a eso y mis pacientes funcionan muy bien. A ver, 6, yo te nombré 6, 3 son online. Pensar positivamente mientras uno trabaja, hidratarse mientras uno trabaja y respirar conscientemente, que son micromeditaciones para desconectar la cabeza de esos pensamientos caóticos. Las que requieren tiempo real son ejercitarse, alimentarse y descansar. Pero eso no nos lleva más que 10 horas por día como máximo. Si uno descansa 7 horas y media, más o menos ese es el tiempo que nos toca incorporar. Tenemos 14 horas para el resto del día. Y si el organismo recibe esas 6 conductas, esas 6 llaves, esas células, reciben todo eso a través de las 6 llaves, desarrollan su mejor versión y yo por lo tanto también. Por lo tanto, no me enfermo más o lo hago discretamente. Y esto funciona porque hay que entender que el organismo es perfecto. Este planeta, al que yo llamo proinflamatorio o desconcentrador, insiste en que nosotros nos distraigamos de lo básico. Esto es como el árbol de manzana del Edén, ¿no? Ese árbol tan tentador en donde el ser humano cayó en esa tentación. Bueno, yo lo que hago con esto es entrenarlos para convertirse en personajes saludables y que manejen muy bien esa tentación.
alimentación. Se puede. Doctor, es muy interesante lo que usted plantea. También suena como una cuestión más idílica en el sentido de, bueno, si uno lleva estas conductas, ¿puede realmente no enfermarse? ¿A partir de qué edad deberíamos empezar a incorporar este método de vida, digamos? A ver, desde la inconsciencia, Jonah, desde que uno nace que depende del adulto, siempre, siempre si nosotros desde el adulto recibimos cuando somos niños la hidratación, el descanso adecuado, la alimentación, por supuesto no el ejercicio, el pensamiento positivo y la respiración consciente, desde siempre. Desde que tenemos conciencia de poder aplicar estas 6 cosas, tenemos que empezar. Primero con nuestros grandes guías, que son en casa nuestros padres, y el colegio por su lado, que tiene que colaborar, porque esperar que colabore con esto el entorno, la otra pata que se le afuera, es casi utópico. Entonces, mi trabajo es hacerles entender que nos podemos empoderar, que la salud es un trabajo personal no tercerizable. Y mi definición de salud es sepamos aplicar lo útil definitivamente. En ese sentido, doctor, por ejemplo, con comer sano y con llevar una rutina de entrenamiento, por ejemplo, ¿ya podríamos decir que son conductas saludables o hace falta Sí, un poco sí. más? No, sin lugar a dudas, pero vos viste que está pasando por tu pantalla una linterna. Y esa linterna que carga 6 pilas, si nosotros le incorporamos 5 pilas o 4 o 3 o 6 pilas gastadas, no funciona. Con las conductas sucede lo mismo. Tienen que ser de la misma intensidad, iguales, todas puestas a la vez. Salvo excepciones, hay una que se lleva un poco más de atención que la otra en algún momento de la vida. Pero en general todas tienen el mismo valor, se complementan, no son suplementarias, se complementan. Cada una tiene su valor, su importancia y la llave de su propio locker. Entonces, como bien vos decís, si yo me hago un experto en alimentarme bien y entrenarme, pero estoy puteando todo el día, no descanso, estoy muy estresado, no va a funcionar como corresponde mi cuerpo. Eso es una pregunta muy importante porque ahí está la clave. Porque si no, uno se conforma con 2 y el organismo necesita 6. Yo lo estudié profundamente esto. Esto es lo imprescindible, porque de esa forma logramos que el organismo se desestrese, se nutra, se hidrate, se mueva y descanse, que es lo mínimo que necesitan todas nuestras células. Son cuestiones sin dudas muy importantes y que cuando uno las escucha, las lee, que yo recién decía, usted notó mi risa nerviosa, porque la verdad que sí, deberíamos aplicarlo y ya lo sabemos. Ahora hay una cuestión que sí le quiero preguntar un poco más profundo, que tiene que ver vinculada incluso al coronavirus y este momento que estamos atravesando. ¿Por qué hay organismos que se enferman y otros no? ¿Por qué hay organismos que pasa el virus por ellos y no parece dejar ninguna secuela y a otros los mata? ¿Cómo explicaría desde su método esta cuestión? Digamos, ¿nuestro sistema inmune está más protegido en algunos casos o no, de acuerdo a nuestra forma de vivir? Tal cual, buena pregunta. Digamos, la salud depende de 2 patas. El medio ambiente y nuestras conductas. Y a su vez este desarrollo de la salud de enfermedad depende también de una predisposición genética. Los genes predisponen pero no determinan. Lo que determina es nuestro estilo de vida. Factores genéticos, estilo de vida. Entonces, eso está entendido. Si a mi estilo de vida es el correcto, yo hago que los genes que se activen, que son como lucecitas que se prenden y se apagan millones de veces por minuto, generen exclusivamente estímulos de salud. Ahora, si mi conducta es inestable o es una inconducta sostenida en el tiempo, esto que yo llamo pequeños pecados diarios, que sumándolos en los días, meses y años se hacen grandes pecados y me enferman, es lo que me produce a mí que yo me enferme más fácilmente de una cosa u otra, dependiendo de esa predisposición genética. Por lo tanto, mi inmunidad y mi seguro de salud está en nuestras manos. Esto es lo que tenemos que entender.
Esperando que el afuera nos proteja, perdemos tiempo. Si el afuera nos protege, mucho mejor, estamos más que protegidos. Pero depende de nosotros. Si nosotros nos portamos bien con nosotros mismos, desde que nos vamos a levantar, desde que nos vamos, perdón, a acostar, hasta que nos volvemos a acostar, porque el día empieza cuando nos vamos a acostar, porque el sueño reparador es indispensable, funciona muy bien. Y si nos enfermamos, lo hacemos discretamente. Y si necesitamos un afuera farmacológico o aparatológico, funciona mucho mejor. Esto lo digo para las enfermedades y para la estética también. No es lo mismo un mimo estético en un organismo que no está atendido como corresponde con estas 6 conductas, no va a exponer su mejor versión en ese sentido, hágase lo que sea, se tenga que hacer. Bueno, doctor Marcelo Suárez, le agradecemos muchísimo el contacto con Puntal AM, muy interesante lo que viene planteando también en su libro, claro, para poder adoptarlo de alguna manera y ver si podemos vivir más tiempo, más felices y bueno, y más saludables. Muchas gracias, un gran saludo. Vivir más y mejor, y me encuentran en el @doctor Marcelo Suárez. Que tengan muy buen día. Gracias.